Buenas noches con todos. Permitan presentarme. Mi nombre es Santiago Emilio Topanta Tanqueño. Estoy en la carrera de Derecho, octavo semestre, y esta interacción es para tratar sobre lo que es los derechos de los jóvenes que se encuentran en la Constitución y los derechos que a nosotros como los jóvenes nos garantizan y nos resguardan para podernos defender y ser mejores personas. Listo. Vamos a comenzar primero con una presentación. Vamos a empezar sobre qué es y para qué sirven los derechos, cómo podemos defendernos y qué organizaciones del Estado nos ayudan para lo mismo. Listo. Como les dije, y les vuelvo a repetir, esto es a garantía de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritario en Ecuador. Mi tutor es el magíster José Alejandro León Fernández, eh, de la, de la materia de Practicum 2 de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esto es parte de mi formación como profesional. Bueno, vamos a comenzar primero definiendo lo que son los jóvenes, los derechos de los jóvenes que existen, los derechos de las personas de atención prioritaria, conocidos como grupos vulnerables, establecido en la Constitución en sus artículos 35 y 39. Aquí, como si algunos saben, conocen, tienen conocimiento sobre los grupos de atención prioritario, cuáles son, qué nomás existe, sabemos sobre grupos de atención prioritario, qué consideramos a grupos de atención prioritario, que son las mujeres embarazadas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas privadas de libertad. Los grupos de jóvenes entramos como grupo etario, que son de 18 a 29 años, somos grupo etario que estamos dentro de los grupos de atención vulnerables. Pero ¿por qué nos encontramos en este grupo? La causa principal es por lo laboral, en la parte laboral, en el derecho laboral, que no conseguimos la experiencia que necesitamos y los que han logrado conseguir un trabajo apenas pueden conseguir lo que es sueldos básicos y que en puestos no permanentes, lo cual son ganados por trabajadores adultos que tienen mayores probabilidades de ser despedidos primero. Los jóvenes en este sentido corren el riesgo de ser despedidos primeros al ser mismo grupo de atención prioritario. Es importante mencionar que el 21% de la población ecuatoriana corresponde a jóvenes que se encuentran entre la edad de 18 a 26 años. Este dato fue entregado por el Estado en el censo que se realizó en el año 2010. En este censo se pudo comprobar que el 21% de toda la población ecuatoriana corresponden a jóvenes, lo cual es un gran porcentaje que demuestra que la mayoría de personas somos jóvenes en el Ecuador. Pero al mismo tiempo, la información sobre la cantidad de jóvenes que trabajan en la economía informal es es mayor que los jóvenes que tienen un trabajo seguro. No hay en nuestro país hecho un censo de jóvenes que se encuentran entre la edad de 15 a 28 años que trabajen como vendedores ambulantes, que trabajen informalmente. No hay ningún censo hecho que demuestre cuál es el porcentaje real de jóvenes que trabajan informal y que no tienen un trabajo seguro, no tienen un empleo digno con un sueldo fijo. Esto es un gran problema en el Ecuador. Jóvenes que enfrentan diversos problemas cuando ingresan al mercado laboral, cuando salen de sus estudios para ponerse a trabajar, cuando acaban principalmente el colegio, salen o la universidad, salen a trabajar, pero tienen dificultades para encontrar una fuente de trabajo digno y que cumpla con lo que establece la ley y sus expectativas. Tienen dificultades para encontrar trabajo porque carecen de experiencia laboral al ser personas jóvenes que recién salen de una unidad educativa, se les hace más difícil conseguir trabajo, se les hace más complicado que una persona adulta.
Conjuntamente a este problema tenemos que decir que son más propensos a ser despedidos primero. Como fue mencionado al inicio, es más complicado para una persona joven mantener un trabajo seguro porque se les hace difícil, se les hace muy difícil conseguir un trabajo seguro a comparación de una persona adulta que por el hecho de tener familia, por el hecho de ser más, más necesitados, se les da una seguridad en el trabajo. Los jóvenes que han tenido dificultades para encontrar trabajo pueden correr el riesgo de exceder las horas normales de trabajo, al no tener trabajo o aceptar cualquier forma de trabajar y al mismo tiempo el empleador aprovecharse de esta necesidad. Muy bien, esto es un problema que es de conocimiento de la mayoría de las personas que están aquí presentes. Y sabemos que la problemática actual del Estado es el desconocimiento sobre las normas, sobre las leyes laborales que existen en el Ecuador. Existen tantas personas que puedo, por experiencia personal, conozco, que trabajan más de 8 horas y no ganan ni el sueldo básico. Son explotados laboralmente, no pueden y no saben cómo defenderse, cómo defender sus derechos y no perder el trabajo. Esta es una gran problemática que existe al mismo hecho de ser jóvenes, de no ser escuchados, que no piensan que van a ser escuchados. Para esta situación necesitan muchos organismos del Estado, que prontamente ya lo sabremos mencionar, en defensa de los derechos que de nosotros como jóvenes. En el trabajo, lo que es legal es trabajar lo que es 8 horas diarias, con un sueldo básico de $400 que está en la República del Ecuador, estipulado el sueldo básico. Eso sería lo que es legal, con todas las garantías legales, 13º, 14º, vacaciones, viáticos, utilidades, comisiones. Eso sería por ley lo que nos merecemos a toda persona sin discriminación de edad, sin discriminación de sexo, sin hacer discriminación de nada, que la ley establece que todos tienen que ser iguales. Motivo por el cual los jóvenes participan en el mercado laboral. Para considerar los, los motivos por los cuales los jóvenes que se encuentran en la edad de 18 a 29 años no deciden participar en el mercado laboral. ¿Por qué este grupo de jóvenes no ingresan en un mercado laboral? ¿Por qué creen que las personas que tienen esta edad, los jóvenes principalmente, no, no ingresan en el mercado, no quieren acceder a ser mejor, a tener un trabajo seguro? ¿Cuáles son las principales causas, los principales motivos, la problemática? Es que no tienen la necesidad, porque los padres les ayudan económicamente, les dan todo. No tienen la necesidad ni los deseos de trabajar. En su vida han tenido trabajo, en su vida han trabajado. Se puede decir que no tienen la necesidad de trabajar, no tienen requerimientos, cualquier cosa que piden son sustentados por sus padres. Estar enfermos o discapacitados. Esta es otra problemática que a nivel nacional es bastante conocida y bastante personas que se encuentran enfermos, discapacitados. Y en menor medida, no tener tiempo. El no tener tiempo como persona es la principal medida de creerse que para no acceder a un trabajo, el tener el estudio por encima de todo, que es lo principal, pero también hay personas que trabajan y estudian y sería un gran ejemplo para tomarlos en estos casos. Hay, hay mujeres de la inactividad se explica principalmente por la razón de falta de tiempo. En el caso de las mujeres, hay un gran sinnúmero de problemas por los cuales no ingresan al mercado laboral. Una de ellas es que dependen, cuando ya se casan, dependen del marido, del esposo, algunas, lo cual sería para primero desarrollarse, que sea un ingreso para los dos, en caso que formen un hogar, un ingreso para los dos, profesionalizarse. Opciones para mejorar en beneficio de los jóvenes. ¿Qué se puede hacer ante estas problemáticas que existen
hoy en día que existen ante los jóvenes. Desarrollar la participación competitiva en el sector privado y la sociedad civil en la provisión de los servicios de capacitación. Tienen que haber capacitaciones, concursos de mérito y oposición para el sector público y para el sector privado. No muchas veces son considerados los más aptos personas que tienen conocidos, personas que se llevan con alguien adentro, lo cual esta ley tiene que ver más que todo con los concursos de méritos y oposición. Brindar una experiencia laboral pertinente y práctica. Lo que queremos hablar aquí es sobre que todas las empresas que contratan jóvenes, jóvenes que recién han acabado sus estudios, jóvenes que quieren recién comenzar a laborar, primer trabajo, darles una experiencia, darles capacitaciones, práctica, para que puedan ejercer sus labores cotidianamente como cumpliendo con los objetivos de la empresa, cumpliendo con los objetivos que se necesitan para realizar el trabajo como cualquier persona adulta. Incentivar la formación laboral continúa para facilitar la inserción, la reinserción, la reconversión y la recalificación en el mercado del trabajo. Fomentando el trabajo en los jóvenes, fomentando las capacitaciones, trabajando de mejor manera, podemos mejorar el mercado laboral, podemos aumentar la competitividad entre países, porque el trabajo de los jóvenes es muy importante, de nosotros los jóvenes es muy importante ante todo el mundo, principalmente para el beneficio del país mismo, al ser una mano más fuerte y con más experiencia, con más beneficios para aprender, obtener nuevos conocimientos, aprender de las personas que tienen más años en el trabajo, aprender de la experiencia. Para esto tiene que las compañías en el mercado laboral, los jefes, tienen que darles capacitaciones a todos los jóvenes que hay, los jóvenes que trabajan para ellos, para mejorar, cumplir con todos los objetivos que existen, dándoles principalmente todo lo que es de ley, cumpliéndolo con lo que establece el Código del Trabajo, con lo que establece la Constitución, con lo que establece todas las leyes del Ecuador en defensa de los derechos humanos, porque ante todo no tiene que haber discriminación y todas las personas somos iguales. Aquí vamos a ver una tabla, no sé si pueden observar, una tabla de indicadores de los jóvenes en el mercado laboral. Horas trabajadas por semana y personas, cuántas personas se ha hecho según el censo que hubo en diciembre del 2019, según la EDENMU. Horas trabajadas por semana, rama de actividad, sector de empleo y tipo de empleo. Listo. Como podemos observar, existen varias horas de trabajo por semana, como 41 horas y más por semana, que son consideradas, que es la mayoría de personas, de hasta 40 horas, mayoría de personas, que es un 44%, que como podemos observar en esta tabla también, se dedican a la agricultura, a las minas, a la manufactura, al comercio, a la construcción y a los servicios. Aquí encontramos más en los servicios, que equivale al 34% de jóvenes que se encuentran laborando en esta área de servicios. Hay sectores de empleo, sector formal, informal, de empleado doméstico y no clasificados. En no clasificados se encuentra lo que es minas, la agricultura. Ahí se encuentran todos los jóvenes que están en el sector de empleo no clasificados. El sector informal, que es uno de los sectores más complicados, problemáticos para todos los jóvenes, al no tener un sueldo fijo, un sueldo digno, está considerado como un 42% de jóvenes que trabajan en el sector informal. Esto es un gran número, casi la mitad de los jóvenes trabajan en el sector informal, sin tener un sueldo básico, trabajando en situaciones infrahumanas a veces, bajo la lluvia, bajo el sol, sin tomar las medidas necesarias de bioseguridad en esta pandemia que hemos estado,
sin recibir sus utilidades, sin recibir los beneficios de ley, decimos terceros, decimos cuartos, que no existen para este sector informal. Los tipos de empleo: existe el servidor público, asalariado privado, independiente y no remunerado. En el asalariado privado se encuentra más del 57% de jóvenes. Ayuda por parte del Estado a los jóvenes. Uno de los programas que el Ecuador ha propuesto para impulsar el trabajo a los jóvenes en Ecuador es Mi Primer Empleo, que busca ubicar laboralmente a los jóvenes al final de su carrera, después de las pasantías en el sector privado o en el sector público, prácticas preprofesionales en el sector público, que tiene la duración de 4 a 6 meses. El gobierno devuelve a las empresas contratantes el 50% del tercio de salarios básicos y aporte al IES durante los 6 meses de pasantías. Los destinatarios del programa son los jóvenes de entre los 18 a 29 años de edad para acceder a una pasantía. Esta es una buena opción que el Estado ha propuesto para poder mejorar la situación de los jóvenes, poder combatir contra las problemáticas, contra el sector informal que existe. Al beneficiar a las empresas, contratar personal de pasantes y les devuelve el 50% del tercio de los salarios básicos y los aportes al IES durante los 6 meses que los jóvenes han hecho las pasantías, que es un gran aporte para la empresa y para el joven. La empresa porque le beneficia tener un empleado más y porque el gobierno le devuelve 50% del tercio de salarios, y al pasante, al joven, para coger experiencia en el mercado laboral, que es una de las principales medidas, una de las principales causas para conseguir trabajo. En este cuadro observamos lo que es el Ministerio del Trabajo: promueve políticas públicas de empleo juvenil, condiciones dignas, igualdad de oportunidades, pasantías en el sector privado y prácticas preprofesionales en el sector público, experiencia profesional y potencial en la empleabilidad. Podemos observar que mediante el Ministerio de Trabajo, el Estado combate lo que es el desempleo para los jóvenes que recién culminan sus estudios. Promueve mediante Mi Primer Empleo las políticas de empleo juvenil, para las condiciones dignas que tiene que haber, igualdad de oportunidades ante todas las personas y cumpliendo con todo lo que exige la ley, cumpliendo con lo que el Ministerio de Trabajo exige para a las empresas contratar a lo que es pasantes y fomentar el empleo juvenil. Para el pasante, adquiere experiencia profesional y una mejor empleabilidad, se le abren más mercados laborales con más experiencia. Proyecto de vinculación y garantía de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritario en Ecuador. Los derechos reconocidos, como fueron mencionados al inicio, los derechos que constan en el capítulo 3 de la Constitución y de la República del Ecuador, y como lo establece el artículo 425, dividen de la misma, de la jerarquía de leyes. La Constitución se encuentra por encima de todas las leyes. En esta expresa los derechos de las personas de atención prioritaria, en su título 2. La Constitución del 2008, estos derechos se encuentran en un capítulo diferente al de los derechos del buen vivir, que son el artículo 66. Estos capítulos, estos derechos de los jóvenes, antes de la Constitución de 1998 se encontraban unidos conjuntamente con los derechos económicos, sociales y culturales. Pero hoy en día, en la Constitución de 2008, que fue hecha en Montecristi, se encuentran separados los derechos del buen vivir en su artículo 66 con los derechos de personas de atención prioritaria y los derechos de los jóvenes. En la sección segunda, los jóvenes se presentan en los siguientes derechos. En la Constitución, en la sección segunda, se dedica un artículo solamente para los jóvenes, que establece que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y las jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de las políticas y programas, como es Mi Primer Empleo, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.
El Estado reconocerá a los jóvenes y las jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país. Esta parte, como actores estratégicos del desarrollo del país, es porque nosotros como jóvenes somos el futuro para el país. Somos profesionales que estamos en desarrollo, que podemos cambiar el país. Y para ello, el Estado garantizará la educación, la salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Son los derechos principales del buen vivir que lo establece la Constitución, específicamente en su artículo 66. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. En estos casos, el Estado fomenta el emprendimiento también. Es uno de los principales fuentes para los jóvenes poder desarrollarse como emprendedores. Más de tener su primer empleo, también se pueden desarrollar como emprendedores. El artículo 2 de los jóvenes y derechos humanos. Esto se encuentra en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, el CIDH, que establece en su artículo 2 jóvenes y derechos humanos. Los estados, parte en la presente convención, reconocen el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Su artículo 3, la contribución de los jóvenes a los derechos humanos. Los estados, parte en la presente convención, se comprometen a formular políticas, proponer propagandas de alimentos que mantengan de modo permanente la contribución y el compromiso de los jóvenes con una cultura de paz y respeto de los derechos humanos. El CIDH iberoamericano es una ley internacional, lo cual el Ecuador se encuentra anexada a la misma y tiene que cumplir, porque después de la Constitución se encuentran tratados internacionales. Por ende, al ser un tratado internacional que el Ecuador se encuentra voluntariamente anexado, tiene que cumplir lo que es el respetar los derechos humanos y fomentar el desarrollo de los jóvenes como personas que defienden los derechos humanos. La ley de juventud, no sé si alguien ha escuchado sobre la ley de juventud. El Ecuador cuenta con una ley de juventud desde octubre del año 2001, la cual establece los siguientes derechos de las y los jóvenes en el país en términos de educación y empleo. Esta ley es del Ecuador mismo y entró en vigencia en el año 2001. En su artículo 14 establece las políticas de promoción de los derechos a la educación. Las políticas educativas dirigidas a las y los jóvenes deben tener los siguientes aspectos: fomentar una educación en valores para el fortalecimiento del ejercicio y respeto de los derechos humanos, una educación cívica que promueva el respeto y la participación en democracia, fomentar la comprensión mutua de los ideales de paz, democracia, solidaridad, respeto y tolerancia entre las y los jóvenes. Esto para más que nada nos quiere decir sobre que esta ley está dentro de las leyes que rigen en el Ecuador y fomentan que todos los jóvenes tienen que tener sus derechos, tienen que hacer valer sus derechos y el Estado está para garantizarles los mismos, especialmente lo que es la democracia y el respeto y los jóvenes entre sí. La Organización Internacional del Trabajo. Esta también es una organización que se encuentra internacionalmente y están anexados varios países a los mismos. El Ecuador, al ser parte de esta organización, tiene que cumplir con lo que establece. En su numeral 2, en su artículo 2, numeral 1, todo miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneraciones, promover y en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, por un trabajo de igual valor. Este artículo establece a la no discriminación de ninguna persona, tanto masculina como femenina, y a la igual remuneración para jóvenes y según el trabajo que realice, la remuneración tiene que ser igual.
Las normas internacionales del trabajo adoptadas por los mandantes de la OIT, de la Organización Interamericana del Trabajo, que durante la Conferencia Internacional del Trabajo toman forma de convenios y recomendaciones. Esto tiene que orientar a los estados para cumplir con estos artículos, cumplir con estas leyes en defensa de los derechos humanos, en defensa de la no discriminación, que nosotros como personas, como seres humanos tenemos varios derechos. La Declaratoria Universal de Derechos Humanos es para todos como personas y mediante esta organización defiende al trabajador, defiende al empleado, defiende a toda persona que se encuentra bajo un empleador, bajo el mano de un empleador, para que no exista discriminación y pueda hacer gozar como persona sus derechos. Listo. Podemos observar de todo esto lo que les acabo de decir, que, que, que todos nuestros derechos como personas, como adolescentes, como jóvenes que recién nos graduamos de las universidades, recién podemos salir del colegio, tenemos acceso a un trabajo, tiene que cumplirse con las leyes que establece el Ecuador, tiene que cumplirse con lo que establece el Código del Trabajo, la Constitución como superior jerárquico de todas las otras leyes, cumplirse con los tratados internacionales, con lo que establece la Organización Interamericana del Trabajo, la Ley de Juventud, los convenios internacionales. El Estado ecuatoriano, para fomentar el desarrollo de todo esto, se ha encargado de hacer varias organizaciones, como es la Defensoría del Pueblo, que puede acceder cualquier persona para poder ser ayudada y asesorada jurídicamente. Listo. Eso es todo lo que les puedo decir sobre los derechos de nosotros los jóvenes y cómo se puede defender y cuáles son las leyes que nos garantizan nuestro buen vivir. No sé si tiene alguna pregunta que se la pueda solventar. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta, por favor?